Muchachos, parece que voy a tener que mandar otro enlace porque me aparecen los comentarios superpuestos uno encima de otro y no sé si es algo de la... ¿Cómo ven ustedes los comentarios? O vamos a seguir acá nomás, pero voy a ver los comentarios en... Lo voy a hacer así mejor. Debe ser algo del teléfono. Vamos a ver los mensajes acá en el computador. Aquí lo voy a estar viendo. Ya. A ver si pongo el teléfono por acá. No me se ve más opaca de este lado. Me gustaba como veo acá más iluminado. Ah, ya sé, ya. Voy a cambiar de lado el computador. Ahí vamos a estar. Uy, que se cae todo. Ya, me avisan si se escucha bien. Primer día de muerto. Pofe Jofe, anda un estudiante mío por ahí metido. Ya. Ok, vamos a arrancar. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en bueno, directo. Llevaba varias semanas sin hacer alguna transmisión. Y en Chile justo estamos en un fin de semana largo y quería aprovechar la oportunidad de poder estar acá con ustedes compartiendo, bueno, algunos pensamientos, opiniones. Voy a estar viendo acá el teléfono y respondiendo en el computador, pero miren nada más cómo se ven los mensajes, a ver si se alcanza a ver acá en el computador. Veamos, no, no, no. Yo creo que voy a tener que hacer un screenshot y mostrarle cómo están todos los comentarios superpuestos uno arriba de otro. A ver, voy a tomar la captura yo ahora. Listo, ahí le voy a dar a guardar. Después se las muestro ahí en el grupo de Telegram para que vean cómo se veía nada más. Pero saludos a mucha gente. Mira, hay gente de España que está conectada. Extraño lavando los platos, me dice Peyox. Ya vamos a ver, a lo mejor en el verano ahí algo sale y esperemos que obviamente con noticias ya de un jailbreak que esté entre nosotros. Está Patricia Melo desde República Dominicana también conectada, me dice Animes TV. ¿Cómo hago el jailbreak a un iPhone 8? Estoy en 16.7 con Paler Rain. Ese es el jailbreak que tiene que estar ocupando y el tutorial está en la descripción de este video, ¿de acuerdo? Ahí lo puedes encontrar. Me dice, hola, profe, ya sabe de dónde soy. Saludos, Synax. Synax, recuérdamelo, por favor, y no te ofendas si no me acuerdo. Novedades para iOS 17, las hay. Hay novedades para iOS 17. Esta semana, bueno, recibimos este balde de agua fría de Linus Gens, pero han aparecido unas cosas que, bueno, ya les voy a compartir durante la semana y que son efectivamente para iOS 17, pero en 17.0. Ahí se está moviendo toda la cosa. Soy el Alonso, saludos para ti Alonso, gracias por estar acá. ¿Dónde más? De Limache, Synax, ya tú sabes. Me dice Eduardo, profe, nada para bajar de 17.1 a 16, me anda relag el iPad. Tendría que, bueno, creo que las versiones de iOS 16 para poder bajar, ya Apple cerró la puerta. No tenías que haber subido nunca. Me dice Patricia Melo que tiene un iPhone 12 en 15.5. ¿Cuál es mi sombrío futuro? Ay, Patricia, tú sí que has esperado, te quedaste justo en la puerta, ¿cierto? Porque el jailbreak llegó hasta 15.4.1 y tú estás en 15.5. Eh, yo creo que va a llegar el tiempo. A ver, déjenme ver hasta cuándo está el delay OTA, hasta cuándo se puede subir a 17.0. Algunas personas que están en iOS 15.0 o 15.5, digo, 17.0 se puede estar subiendo hasta... ¿Dónde aparece acá? 17.1. Ahí está 17.0. Se puede hasta el 19 de diciembre. O sea que nos están quedando como un mes y medio, ¿de acuerdo? Para poder estarlo haciendo. Así que me dice Banana, profe Jofe, no tengo iPhone. Algún día lo tendrás y si lo tienes, bueno, recuerda suscribirte. Alfredo, ¿cómo está? Y recuerden compartir y el famoso hashtag si te leo like. ¿Cómo está ahí, Alfredo? Profe Siria ya no se usa. Hoy día me había escrito. A ver, déjame ver quién me mandó hoy día. Me estuve comunicando con una persona. Déjame ver hoy que se bugueó este computador acá el correo. Déjeme reiniciar el correo. Porque me preguntaban por Siria. Profe, quiero usar Siria.
Y le decía, claro, hay formas de poder estar instalando. Ah, no, entró David Gaete, tengo que parar todo. Entró David. David, ¿cómo estás, David Gaete? Gusto verte, David. Gusto leerte, David. Un abrazo grande, querido. Qué bueno saber de ti que andas por acá. Bueno, me escribió hoy día Pedro, se llama. Pedro Lobatón. Y Pedro me mandó un mensaje porque quería ocupar Siria. Le dije, mira, Siria lo puedes utilizar. Pues, oye, ¿qué onda el chat acá en el teléfono? Se ve, pero así como, voy a tomar una captura de esta cuestión. Bueno, ahí la van a ver después ustedes. Uy, pero está horrible. No sé qué le pasa acá en el teléfono. Bueno, el tema es que le decía que Cydia se puede instalar, incluso con Dopamine o con Paleroid sobre todo, pero genera problemas porque Cydia para funcionar, bueno, partimos con la repo más famosa al día de hoy que es Havoc, y Havoc no funciona en Cydia. Y los tweaks en formato rootless tampoco. Entonces, está todo mal con Cydia. Ya hay que dar un paso al costado. De eso sí que hay que olvidarse. Del jailbreak no me olvidaría, pero de Cydia sí. Me dice Sam Pro 77, Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Deja tu like, Alfonso. Comparte el enlace al grupo del curso. Me dice Jonathan, ¿cómo hago el jailbreak en un iPhone 7 Plus en 15.8 con Pale Rain? Con Pale Rain y el tutorial está en la descripción. Por supuesto, Alfonso, un saludo para ti. Espero que estés muy bien aprovechando este fin de semana largo, cuidando ese Charmander que no lo quiero ver más. Ya tú sabes, dice Jailbreak RIP, chip a 12 y superiores. Me pregunta Whip. Yo creo que no. Yo creo que no. Tendrían que estar viendo mi video. Lo voy a dejar acá en la descripción para que lo puedan ver, porque varias personas estuvieron diciendo, nah, es que el jailbreak murió. Y bueno, a todos los que decían eso, compartan el video. ¿Dónde está el video? Videito por aquí, por allá. ¿Dónde está? Por aquí está, por aquí no está. Me dice, me recomienda usar Scarlett como alternativa a Alstor. Sí, Jared Amaya. Es una alternativa, pero no he hecho video de Scarlett, porque bueno, algunos ya lo conocen, pero Scarlett, como, corríjanme si estoy mal. eh, Voy a colocar acá en la descripción, murió el jailbreak. No, le voy a colocar eh, envía este video a todo quien diga que el jailbreak murió. Eh, Jailbreak está muerto. Y murió, ¿me aguanta? Ah, mira. ¿Por qué les digo esto de qué es lo que tiene Scarlett? Creo que funciona con un certificado empresarial. De estos que, claro, es 100% libre de computador, pero em, si el certificado revocado de Scarlett deja de funcionar, y F por Scarlett. Me dice, llegué, corazón. Hoy sí a tiempo, Alfredo Gómez. Gracias por estar acá. Yo pude hacer mi primer jailbreak, dice Saúl, gracias a usted. Y soy novato en eso. ¡Ay, qué increíble, Saúl! Gracias. Qué bueno saber que hay personas que llegaron al mundo del jailbreak y que ahora sí, más que nunca se va, o sea, no sé si es más que nunca, pero se va a demorar más. Usualmente cuando, bueno, si hago memoria, cuando Apple compró, mejor dicho, contrató a Brandon Assad del proyecto cero de Google, se hizo cada vez más difícil la prontitud para tener el jailbreak, se demoró un poco más. Y ahora hay que entender que si hay una sequía de jailbreak es por Brandon Assad y se le escaparon varias cosas a Brandon Assad. Brandon Assad, varias puertas se le quedaron abiertas y esas puertas que se quedaron abiertas las encontró y las reportó Linus Hens. Y Apple se llevó a Linus Hens. Ah, entonces debiésemos tener un freno ahora, pero como les dije, hay personas que han hecho liberaciones y quiero compartir esa noticia esta semana. Me dice Juan Francisco Carretero, buenas noches, profe, desde España. Sí, ya es tarde en España. Mi cuñada anda por España. Andaba ahí viendo, fue a ver este partido, estaba en vivo ahí en el estadio, Barcelona con el Real Madrid.
¿Cómo se llama el estadio del Barcelona? No me maten, por favor. ¿Es el Santiago Bernabéu? ¿No? Yo no soy futbolero, por favor, no me maten. Pero ¿cómo tú no sabes? El estadio de fútbol con mayor aforo... El Camp Nou. ¿Y cuál es el Santiago Bernabéu? El del Madrid, ¿o no? A ver. Santiago Bernabéu Estadio. Me van a matar acá en el chat. Pero ¿cómo no sabes? Es del Real Madrid. ¡Ah! El Camp Nou. Perdón, el Camp Nou. Ustedes saben, pues el Camp Nou es el del Barcelona. Esa cuestión es cultura general. Todos saben eso. Ya. Me dice, no tengo jailbreak de Roblox. Ese es otro tema, el Roblox. Dice, Denzel quizás llegue en unos 100 años. Ja, ja, ja. ¿Está Denzel conectado, Mr. President? Saludos, profe, desde Guinea Ecuatorial, también para ti, Santos. Me dice, profe, ¿cómo obtengo jailbreak para el iPhone XS Max? Depende, Ricky Bronx, en qué versión de iOS se encuentre tu dispositivo. Tenemos jailbreak para tu dispositivo, pero un iOS bien antiguo, entonces nos está obligando Apple a quedarnos más y más atrás. Algunos dicen que el jailbreak de Dopamine es el último que se viene, pero OPA 334 ya confirmó su Dopamine 2.0 y también son cosas que ustedes pueden estar viendo en Twitter o en su momento les compartiré cuando se junten más noticias y se puede hacer todo un compilado más completo. Profe, ¿cuándo habrá jailbreak para iOS 17? Uy, Luffy, yo creo que primero tenemos que estar llegando a iOS 16. Falta tiempo. David Gaetel, Apple estaría ganando la pelea de la manera tal que no pudo con los Pro Jailbreak y no encontró manera que contratar a los personajes claros de esta historia. Así es. Hoy, David, está dolorosa la cosa. David, voy a ir a Santiago, si Dios quiere, en el verano, pero sería en febrero. No sé qué día. Todavía no sé porque no. Yo creo que como a mediados de febrero. Así que ahí te aviso cuando esté yendo. A lo mejor en una de esas nos juntamos, ya tú sabes. Está Fernando, ¿cómo estáis, Fernandito? Fernando, vi que me respondiste el mensaje que te mandé por Instagram. Chiquillos, hay dos sorteos, hay dos tweaks, Jade y Souvenir Jade, que es para el Control Center y Souvenir para la pantalla de bloqueo. Vayan a ver los enlaces que están en la descripción. Sigan los requisitos del sorteo y por favor comenten ahí en Twitter y pongan vengo del directo para que seas tú el que te lo gane. O sea, para poder... Uy, no puedo creer lo que estoy viendo acá en el chat del teléfono. De verdad, una locura acá en cómo se está viendo todo esto. A ver, voy a mandar la imagen al Telegram. Ahí he vuelto. Entonces, si ustedes están en el Telegram, que el enlace está en la descripción, se habrán dado cuenta de lo horrible que está el chat acá en mi teléfono. Mira, el mensaje de Fernando me aparece perfecto. No tengo idea. Mira, Fernando, voy a tomar la captura por ti. No sé por qué el mensaje de Fernando me aparece súper bien, pero el mensaje de las demás personas como que se sobreescriben uno sobre otro. Ya, veamos, mira, está llegando varios de mis estudiantes. Denzel, ¿cómo estáis? Ah, Ricky Bronx está complicado en 16-7-2. No, está muy arriba, muy arriba. En tu caso, lo que yo haría en tu caso sería irme a 17.0. Sí, se está cayendo porque me estoy saliendo de YouTube y estoy regresando, pero acá estoy ahí en mi canal de Telegram. Compartí las imágenes de cómo se está viendo el chat. Ahí un saludo para Denzel Carrasco. ¿Cómo estás, Denzel? Gracias por estar acá. Espero que estés pasando un lindo fin de semana. Está Ángelo Mesano, dice, puede que tengas algún tweet que genere el problema en los comentarios, pero no tengo tweets en YouTube, entonces que pudiesen causar este problema. Las otras oportunidades no he fallado. Lo que puede ser es que una actualización de YouTube y me está generando todo esto, pero estoy acá en el computador, entonces estoy viendo acá el teléfono y al lado tengo el computador. Buenas tardes, creo que llegué tarde. No, no es Moki, llegaste bien. Benjamín Valenzuela, anda, le mandaron el mensaje ahí al chat del curso. ¿Cómo están, profe? No hay noticias del chinito de Patreon. El chinito anduvo publicando unas cosas el otro día ahí en Twitter, pero nada ahí, nada muy concreto. Él dijo que quería descansar un tiempo de iOS. En él también podría ser una de las personas que sorprenda. Y obviamente, si pensamos, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, tenemos a lo que acaba de ocurrir con Brandon Assad y con Linus Hens. Ya no es un misterio de que Apple se los está llevando. Entonces, al hacer esto, Apple, quizás algunas personas lo pueden ver, como mencionaba en el video de esta semana, como un trampolín, ¿cierto? Para poder estar siendo contratados por Apple. Y si Apple los contrata,
es ahí donde ellos tendrían la chance de ser vistos por Apple a través de las liberaciones que ellos hagan para la comunidad. Entonces, es como lo que se puede conseguir. Yo espero Trollstore 2. Vamos a ver si se liberan las últimas piezas para poder estarlo consiguiendo. Me dice Sketch 3D. Profe, tengo un iPad A14 en 16:6.1. Recomiendo actualizar. Quédate ahí nomás. Quédate ahí nada más. No te muevas, por favor. No te impacientes ni te vuelvas loco, por favor. Alguna gente se empieza a impacientar y en esa impaciencia actualizan. Y luego cuando sale el jailbreak o Trollstore o alguna novedad similar, vienen los arrepentimientos, ¿cierto? ¿Por qué subí? ¿Por qué actualicé? Entonces no seas tú uno de ellos. Bloqueen las actualizaciones de iOS, por favor, con el perfil que yo ocupo en todos mis dispositivos. Todos mis dispositivos están bloqueados. Miren, el último que llegó fue este. Bueno, es un A15, es el iPhone SE de tercera generación. Creo que en el directo anterior les comenté que eh, lo necesitaba para hacer varios videos y bueno, está en iOS 17 y de este van a salir varios tutoriales para estar en iOS 17 también. No está en 17.0, sino que está en 17.03, si no me equivoco. A ver. Generar información, sí, está ahí, en 17.3. Y lo más probable es que se vaya a 17.1. Me dice Leurey Reynoso de los Santos, profe, jailbreak en 15.4 para el XS Max. Sí hay. Tienes jailbreak con Dopamine, excelentes noticias para ti. Hiciste bien, Leuri, en quedarte en una versión antigua. Yo esperé por un jailbreak un año y medio. Yo sé que algunas personas han esperado más por un jailbreak, pero el tiempo fue largo, tengo que admitirlo, y más encima con el mensajito este que estás en una beta, que hay una actualización de iOS, tuve que bancármelo todo este tiempo y apareció el jailbreak y con un tweak lo eliminé y ahora estoy disfrutando. Estuve en la duda si estar actualizando o no al 16.5. Creo que con todo lo que pasó Linus Gens, no fue una mala idea. Pero en fin, me pregunta Gabriel si Misaka soportará iOS 17. Creo que soporta 17, no estoy seguro, no estoy seguro si es que lo está haciendo o no realmente. ¿Qué es lo que pasa, Alfonso? Me dice acá, profe, y el ping pong, si le gano, se queda la roca. Tendríamos que verlo, Denzel. Me dice Synax, profe, yo llevo 2 años en mi iPhone 12 en 15.3, pero ya tienes jailbreak. Después se me dañó el teléfono y tuve que subir a 16.1.1. Bueno, en 16.1.1 tienes MacDirty Cow, ¿cierto? Tienes este exploit que permite, bueno, ocupar Misaka y otras aplicaciones similares para hacer modificaciones. Me dice Will, si actualizo, no, Will, quédate ahí nomás. Quédate en 16.5.1, no hay prisa, por lo menos un mes más. No hay prisa. ¿Por qué digo un mes más? Porque podríamos estar subiendo a 17.0. Sería como ya, pero obviamente la espera va a ser peor. Por eso me dice Ricky Bronx, entonces, profe, me voy a 17.0, la espera va a ser más larga, pero tienes que saber que al menos la situación es así. Me pregunta Alfonso si Jailbreak es el juego de Roblox. No, es otra cosa totalmente distinta. Me dice, profe, ¿algún jailbreak permanente para iOS 15.7? No hay. Tienes Spaler Rain, que le hace el jailbreak, pero, pero de forma permanente. Bueno, tenemos Control Store, ¿cierto? De que está siempre instalada la aplicación del jailbreak y cuando se te reinicia el teléfono lo haces de inmediato, no tienes que estar instalándola otra vez, que Sideloadly, que Scarlett, que Alstor, nada de aquello. Me dice Ángel Romero, profe, ¿qué puedo hacer para tener la aplicación de YouTube Plus Plus en un iPhone 14 Pro Max? Bueno, si con iOS 17, si tienes un iPhone 14 Pro Max, lo que tiene, que es tremendo dispositivo, yo creo que lo que hay que hacer es Visa o Mastercard. Y así vas a tener las funciones premium de YouTube. Si tienes ese dispositivo, ¿qué le vamos a hacer? O sea, puedes pagarte un YouTube Premium, hay planes familiares entre varias personas, se puede hacer. Me produce, profe, el fake model que se descargaba de Cydia ya no existe. Fake model, hace tiempo que no veo que se haya actualizado. No tengo al menos registro de que ya esté funcionando, pero no. Me dice Steve Austin, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo va todo con el jailbreak y con el KFD? Bueno, Dopamine ya empezó a integrar poco a poco este exploit
Obviamente todavía no da soporte a iOS 16 ni nada por el estilo, pero ya está siendo utilizado, así que ya van a venir noticias sobre aquello. Estoy esperando tener un poco más de avance y poder compartir algo más concreto. Por ejemplo, el video de noticias que subí esta semana, no subía, a ver, ¿cuándo subió la noticia? 23 de octubre. Y el último video de noticias fue del 6 de octubre. Y el otro video de noticias fue del 29 de septiembre. Entonces estamos hablando que al mes hay uno o dos videos de noticias, puede que a veces sean más o menos, va a depender ahí nada más de cada uno. Me dice Andrés Bobadilla, profe, algo para Watusi en 16.1. Claro que sí, lo puedes instalar sin que venza la licencia. Ah, no, o sea, yo ya hice un directo. Tendría que estar viendo en la lista de reproducción de los directos porque hice uno exclusivamente de Watusi explicando cómo tenerlo y a lo mejor podríamos hacer un video que sea solamente de, ¿cómo decirlo? Explicando lo de Watusi y resumiéndolo, porque a lo mejor ir a ver un directo no da tantas ganas. Mira, podría pensarlo. Claudio Lentini, profe, ¿alguna aplicación aparte de Choicy para que las aplicaciones bancarias en Argentina modo me lo detecta? Shadow tendría que ser. Shadow, mira, ahí te mandé el nombre en el chat. Eh, Hay tutoriales acá en el canal de Shadow. La otra opción es ocupar el, ¿cómo se llama este jailbreak de dopamine modificado? Roothide, que también oculta efectivamente el jailbreak, pero no todos los tweaks son compatibles con Roothide. También tengo un video, ¡ay! También tengo un video pendiente de aquello. Qué paciencia la del profe, me dice Alexis. Miren, para todos mis estudiantes que están conectados, hasta acá reconocen el tema de la paciencia en clases también delante de ellos es igual. Me pregunta renovación tecnológica, pero ¿qué pasó con Cydia? No lo actualizaron más. El último año en que Cydia le metieron manos, si no me equivoco, tiene que haber sido 2011 y fue Coolstar el que lo revivió porque Saurik cuando abandona la escena del jailbreak el 2010 ya no hizo nada más. Y luego trataron de revivirlo 2011, 2012, y luego llega Cilio y ya 2011 o no. ¿De cuándo es iOS 10? No, pues me equivoqué. A ver, iOS 10, release date. Espérate, me fui muy atrás, parece. No, pues 2016. Del 2016, perdón. 2016, 2016 Saurik renuncia y 2017 está iOS 11 y ahí lo toma Coolstar y lo revive para que pueda ser utilizado con el jailbreak de Electra. Y luego funcionó en iOS 12 con Uncover también. Creo que hasta iOS 13, ¿no? Hasta iOS 14, si no me equivoco. Sí, hasta iOS 14 con... ¿Cómo se llama este equipo F por Uncover? Oh, qué pena, ya se me está olvidando hasta el nombre de Uncover después de tantas alegrías que nos dio. Bueno, Uncover lo utilizó, pero ya de iOS 15 en adelante ya se fue, no supimos nada más de Uncover, ni de Pwn to Own, el líder de este equipo, así que ahí quedamos. Me dice el sentir del balón, cáchate el nombre de usuario. Profe, estoy en 16.3 en un iPhone 13. Subo, me quedo, quédate. Quédate, porque si más arriba estás va a ser más complicado. Entonces, las personas que nos podrían defender, bueno, en el video este que está en la descripción, que dice todo el que dice que el jailbreak murió, envíale el video. Hay varias personas que pueden aparecer. Denzel me dice, profe, estamos en Meet. Saludo para todos los que están ahí en Meet. Profe, buenas noches. Y para 16.3.1, ¿qué se puede hacer? Me dice Enemies Quintero, quedarse ahí. Es esperar. De verdad ahora se va a venir una pausa, dice, pero si ya estábamos en una pausa, no estábamos en una pausa, estábamos teniendo liberaciones, Linus Hess nos mostró que tenía la última pieza del rompecabezas y se fue. Oh. Entonces le aparece a Apple delante del camino de Denzel, mira Denzel, estoy pegado contigo, de Linus Hens, se pone Apple delante de Linus y Linus dice, ah, mi primera chamba, no, se fue por la chamba con Apple. Profe, video de la aplicación del exploit de KFD en 16.1.1, no me acuerdo del exploit, es el MCD, el Mac Dirty Cow. Ya hay videos acá en el canal. Se ha actualizado también Coguabonga, también hay videos de eso y me gustaría hacer tantos otros videos, pero de verdad he estado ocupado, no he tenido el tiempo que quisiera. De hecho, ayer fue feriado acá en Chile y hoy día es sábado y quería hacer 3 videos e hice cero. Bueno, este directo, no quería quedarme con las ganas de hacer un directo los sábados, me gusta hacer eso y hace tiempo que ya
que ya no lo hacía. Entonces, me dice Sandro Ricardo, saludos, profe. ¿Existe un programa capaz de remover de raíz la administración remota de un iPhone o iPod? Sí, hay programas que yo tengo patrocinados. Hay opciones que son de paga gratuita, no he visto. Con el jailbreak sí se puede hacer, pero hay que estar en iOS 15.4.1 o inferior. Profe, entonces no se liberó Dopamine Rootful, no Super Soldier. Hay otras personas que están tomando. Oye, me da gusto ver cómo están informados ustedes. Qué bueno. Y tendría yo que estar a lo mejor actualizando ya el tema de las noticias, pero en fin. Yo sigo con Signum, muy bien ahí, por lo menos para tener aplicaciones firmadas. Me dice Luffy, profe, ¿hasta cuándo durará Palette Reigns? ¿Será para toda la vida? Claro, Palette Reigns ya se actualizó para iOS 17, pero llega solamente a los iPad que están ahí con un procesador A11 o inferior. Me dice Gabriel que estaba en 16.6 beta 1, pero la batería no le duraba. Tenía el KFD y actualizó el perfil a 17.0 y vamos, ya no es malo. No es malo que hayas ido ahí. No tengo el iPad. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué penito, qué pena, F en el chat. ¿Hay Cobomonga para iOS 17 en el iPhone 11? Creo que sí, no estoy seguro. A ver, Cobomonga Lite iOS 17. Si no, uno pregunta nomás, pues tiene que venir acá a Google a averiguar. Eh, Ahí está la pregunta. Tenemos que venir acá al GitHub de Cobomonga. Veamos qué es lo que dice el developer. Por lo menos dice que se puede en iOS 15 y superiores. Sí, sí, porque dice que para iOS 17.2 hay un problema si tiene actualizado el GitHub. Podríamos hacer un video de aquello. Total, ya hay un dispositivo en iOS 17, que es el que les decía recién que llegó el iPhone S3. Así que qué bueno que poder contar con este dispositivo. Lo encontré a un buen precio. Tenía que aprovechar el bug, estaba muy bueno. Bueno, si no les voy a decir el precio porque en Chile todo es más caro, pero bueno, llegó comparado con los que habían. O sea, estaban en promedio los SE de tercera generación. ¿A cuánto estaban? Estaban a 300.000 pesos chilenos. Y 300.000 son 8. ¿Cuánto? 9. 9 por 3. 9 por 4. $350. A eso estaban. Y este estaba mucho más barato. Así que lo aproveché. ¿Algún tutorial para jugar Jailbreak Pokémon Go con Jailbreak? Acá en YouTube vas a encontrar un montón. Yo no he subido aquello porque el Pokémon Go te tumba al tiro los videos y te llega el strike. Pero si vienes acá a YouTube y buscas, vas a encontrar ahí muchos. Ya cuando hay canales que se arriesgan a eso, a lo mejor no tienen quizás mucho que perder, yo no me voy a arriesgar a hacer aquello. Entonces, me pregunta qué es Jailbreak. Es la posibilidad, Alfonso, de estar haciendo cosas en el iPhone que cuando tú lo tienes no te deja hacer de forma nativa o por defecto. Eh, en el colegio te voy a mostrar. Por ejemplo, va a haber cosas que son, pero que uno dice, pero ¿cómo tanto? Apple abajo en el dock solamente te deja tener 4 aplicaciones y con el Jailbreak puedes tener eh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedes tener la librería de aplicaciones, puedes tener aplicaciones recientes como en el iPad. O sea, es hacer aquello. O sea, puedes tener una cámara trasera y sacar fotos en modo retrato hasta en el iPhone más antiguo. Entonces, es una de las cosas que me encanta Fox 4 Mobile, ¿cierto? Ese desarrollador. Así que, en fin. Ya pues, ¿cuánto llevamos de tiempo? Una media hora ahí transmitiendo. Así que, muchachos, cuéntenme qué más, en qué se les puede ayudar. No sé qué le pasa acá al chat. Está pero una locura. Está rotísimo el chat acá en mi teléfono, pero ¿qué le vamos a hacer? Benjamín Valenzuela me dice, no tengo iPhone, no te preocupes, Benja. Don't worry. No hay problema. Profe, me dice Saúl, ¿por qué cuando se me apaga el celular se quita el jailbreak? Porque los jailbreak que estamos utilizando ahora son del tipo, o mejor dicho, los que se quedaba activo, lo voy a decir de esta manera. Mira, yo tengo acá el iPhone 1. Este es el iPhone 1. O el 2G, el primero que sale, el 2007. Obviamente está descargado. Yo cuando lo cargo y lo enciendo, tiene el jailbreak hecho y tiene Siria, y abro Siria y están ahí los tweaks.
Entonces, oh, qué increíble el cambio, ¿cierto? Cómo era hermoso. Este fue un hallazgo en el cual me ayudó una persona muy querida que se llama argentino. Ah, se me está yendo el nombre ahora, no. Matías Resi, ahí me acordé, Mati, perdón, Mati, ya me acordé. Y Mati, yo le envié el dinero a él y él lo compró y me lo envió y llegó esta joyita. En Chile también estaban demasiado caros. Pero en fin, el Jailbreak and Tether es el que quedaba siempre activo. Y los Jailbreak and Tether, el último que se vio fue en iOS 9 o iOS 10, el 9. Entonces ya casi van una década, bueno, menos de una década. Pero con estos 8 años, claro, todos los jailbreak ahora si se desactivan simplemente, uno le hace el jailbreak otra vez y el jailbreak vuelve a funcionar. ¿Ya? Me dice, profe, lo estoy viendo desde Costa Rica. Dale, Yaret Amaya, saludos hasta allá. Me dice Carlos Pagán Villanueva, yo tengo un XR en 16.6, ¿subo? No, 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 no subas. Alfredo Gómez Navarro, profe, me surgió un problema, tengo un iPhone 11 y al actualizar estoy buscando videos suyos para bajar de iOS. Si tengo problemas, lo puedo mandar mensaje por Twitter, es que no vas a poder bajar, no vas a poder bajar. Gabriel Dynamic Island creo que soportará máximo 16.6 beta 1 con KFD, sí. Así es. Me dice Eric Santos, profe 14 Pro Max 16.2, hay algo con Jailbreak, pero el Jailbreak, sí, quédate ahí, no lo actualices, por favor. Me dice 14.4, ¿qué hago, profe? Bueno, ya tienes Jailbreak, pero ya empiezas a sentir este tema de las aplicaciones, ¿cierto? Que no son compatibles con tu iOS. Ya la decisión es tuya, te quedaste mucho tiempo ahí. De hecho, yo tengo ese temor, yo estoy en iOS 15. No sé cuánto tiempo me voy a quedar en iOS 15. Eh, Profe, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. También para ti, Omar Solano. Gracias por estar desde México, lindo y querido. Eh, Profe, ¿por qué los iPhone tienen siempre el mismo diseño? Bueno, los últimos Denzel es la estrategia de Apple. No sabemos cuándo vaya a cambiar. Y es cierto lo que dice porque los iPhone están teniendo al menos las versiones Pro y Pro Max tienen el mismo diseño desde el iPhone 11, ¿no? Tres cámaras. 11, 12, 13, 14, 15. Imagínate, 5 años. A lo mejor el próximo iPhone va a cambiar el diseño. Lo que han hecho los otros iPhone, los que no son Pro, en realidad el mismo diseño. Pero en fin, lo que sí ha cambiado tendría que decirse que el tema del notch, del Face ID, del detector de rostro se ha hecho cada vez más angosto. En el iPhone 13 se hizo más chiquito y ya en el iPhone 14 hicieron la isla dinámica. Pero el otro día tengo una colega, tengo que grabar su teléfono cuando le llega una notificación. Tiene las mismas notificaciones de una isla dinámica, así como interactiva, es un Android así súper antiguo. Y a veces lo venden y los fans de Apple así, ¡ay, tiene eso! Pero en fin. Me dice Alfredo, a ver, escribí mal. Quería decir que si utilizo uno de sus videos para bajar de versión de iOS, pero en lugar de bajar, descargo e instalo la más nueva, ¿me funcionará? No, no, no vas a poder. Super Soldier dice, profe, ¿es cierto que no se puede usar los SHSH? Es que Future Restore no se ha actualizado, entonces ahí está el lío. Por mientras hay que seguir guardando nada más los SHSH así con la fe, esperando que algún día Cryptic u otro desarrollador lo actualice. Me dice, profe, ¿cómo puedo jugar Jailbreak de Roblox? Bueno, tutoriales, anda acá a YouTube y escribe aquello. Super Soldier, profe, ¿es cierto que ya no se puede usar los SHSH? Ahí ya respondí eso. Javi de Fénix, saludos, profe, tuve problemas con el iPhone que utilizaba. Tuve que cambiar a un Motorola. Igual seguimos informándonos, gracias, informándonos con ustedes. Saludos desde Nueva Laredo, México. México lindo y querido. More Varela dice, para las aplicaciones piensa que tenemos la última versión de iOS y poder instalarla de alguna forma. Hay algunas maneras de estarlo consiguiendo. También tengo ese tutorial ahí en los pendientes, pero en fin. Saúl, profe, ¿cuál es la mejor actualización de dispositivos iPhone para tener jailbreak? Bueno, si quieres jailbreak, lamentablemente hay que quedarse bien atrás, los A11 o inferiores. Ah, entró Vicente F, chuta, entró ahora el séptimo A. Está el sexto C metido acá, ahora entró el séptimo. El merengue GG. Saludos, profe. ¿Es posible que Apple vuelva a implementar el Touch ID? Bueno, tengo como le decía, el iPhone SE de tercera generación. Este dispositivo tiene un procesador A15, el mismo del iPhone 13 Pro, y tiene Touch ID. Yo creo que va a seguir Apple con estas cosas. Bueno,
Mejores tweaks del jailbreak para iOS 16.7. A mí me gustan mucho los tweaks que van al teclado, que optimizan y tengo nuevos atajos y gestos en el teclado. Me gusta mucho. Saludos hasta Costa Rica para Jared Amaya, Rubén López, Pokémon Go con Yellow, profe, ya te respondí, busca tutoriales acá en YouTube, yo no voy a subir eso. Me dice David BS, buenas profe, saludos desde Ciudad de México. Harto mexicano acá conectado, saludos también para ti. Dice, el último iPhone tuve que en Yellow fue un iPhone 11 Pro. Eh, y lo voy cambiando cada 2 años. Llevo 2 años sin jailbreak. Ya pasé el iPhone 13 F. Está difícil la cosa, está difícil. Bueno, está difícil si que actualizan. Yo tengo un 13 Pro Max y está con jailbreak, pero está con jailbreak bueno, me quedé un año y medio esperándolo en 15.2. Oigan, recuerden que hay dos sorteos, dos tweaks. Jade para el centro de control y Souvenir para la pantalla de bloqueo. Los dos enlaces están en la descripción. Hay que dar like y retweet y obviamente seguir al creador del tweak. Y cuando sigan todos los requisitos, coloquen ahí en Twitter. Vengo del directo, estuve en el en vivo y para que seas tú el que te lo gane. Para regalarte a ti. Son 10 y 10, son 20 copias en total que se están regalando. El tweet Physical Clicks era genial. Ya. Yo creo que salió algo similar a Physical Clicks. No recuerdo ahora el nombre. Auto Touch creo que se llama. A ver, Auto Touch Tweak. Pero no sé cuándo fue la última vez que se actualizó. Pero, eh, pero ahí está. Se puede hacer. ¿Alguna aplicación de modificaciones para iOS 17 como Misaka, que es la que más se ha actualizado? De hecho, lo bueno de Misaka es que añade repos y tú puedes añadir a otros creadores y está todo en un solo lugar. Es como un Siria, podría decirse. Mira, hasta Nicaragua. Saludos para Oscar Javier Roblero Gómez. Le dice Jailbreak para el iPhone SE 2022, 2020. Hay, pero hasta iOS 15.4.1. Porfa, actualizo mi Samsung Galaxy A32s. Siempre me molesta que lo actualice. Bueno, hazlo. Conéctalo ahí a la corriente que no se te vaya a descargar en medio de la actualización. Y dale, si te está pidiendo actualizar. Pero si no, puedes ignorar las notificaciones y seguir con tu teléfono tal como lo tienes al día de hoy. Ya pues, ¿qué más tenemos por acá? Harta gente ahí en el chat. Ya pues, muchachos, creo que nos vamos a empezar a despedir. Ya es tarde en Chile. ¿Qué hora es? Que tengo cosas que hacer, van a ser las 9 de la noche. Bueno, depende del país donde estén ustedes. Pero les quería agradecer por estar acá, por el apoyo, la constancia. Eh, Pedirles perdón también porque no he subido la cantidad de videos que deseo. Hay veces que llego del trabajo y llego cansado. Llego para compartir con mi esposa, con mis hijos. De hecho, ahora quiero estar ahí con mi esposa, quiero ver una película con ella. Misión Imposible, la última, que ahora está disponible en las plataformas online. Así que quiero pasar ese tiempo y de repente digo, ¿grabo o no grabo? Y hoy día podía grabar, pero andaba así como desganado. Me puse a ordenar la casa y, ah, no sé, viviendo el feriado. Hay veces que digo, voy a parar y de repente paro mucho tiempo, pero en fin, es lo que hay. Ángel Romero, profe, desde Chicago, mira, desde los USA. Una pregunta de los sorteos que he ganado con ustedes de temas y tweaks, no se pierden. Cuando llegues a iOS 17, va a depender. No debiesen perderse, pero obviamente si sale un jailbreak para iOS 17, depende del creador del tweak. Porque hay veces que el tweak no es compatible con iOS 17 y si lo llega a actualizar a lo mejor saca una nueva versión. Entonces depende de eso nada más. Vicente de Bicho, nos vemos el lunes si Dios quiere. Bye bye. Gabriel, profe, entendemos. Igual yo seguiré aquí para ver los videos que suba. Gracias, gracias. Fernando, y recordando que tiene que compartir el link y una captura de pantalla ahí en Twitter. Profe, una pregunta, me dice Marlon Valladares. Qué gusto verte, Marlon. Hace tiempo que no te veía por acá. Una pregunta, tengo un iPhone X que todavía lo tiene y no he cambiado y le he cambiado la batería. ¿Cómo es? Una pregunta, el iPhone X que tenía. ¿Todavía lo tengo? Sí. Sí, sí, le cambié la batería. Sí, todavía lo tengo. Disfruta tu fin de semana, me dice Fernando. Pídeme la plataforma online para películas. No te preocupes, Fernando, no worry. Tengo ahí algunas, pero siempre son como compartidas, pagándole a otras personas, otras que te las familiares.
Eh, pero eso no te preocupes. Sport Max. Bendiciones, amigo. Gracias por siempre mantenernos informados de nada. Me dice Beatrición, desde Santa Bárbara, California, USA. Tengo un 1541. Bien, estás con Trollstore y Watusi, excelente. Dopamine funciona Watusi con Jailbreak. Sí, sí, no hay ningún problema. De hecho, haces el jailbreak con Dopamine e instalas Watusi con Cilio y listo. Tengo un iPhone X con Rootful y uso el jailbreak, pero el primer iPhone. El tema de Rootful, los creadores de Twix se están yendo todos al rootless. Ese es el tema. Así que eh, ahí es donde hay que tener cuidado. Ya, pues, ahí veo que Fernando está borrando unos mensajes. Fernando, son estudiantes míos, son de mi curso. Ya, pues, pórtense bien, chiquillos, si no, el moderador. No los baneé, Fernando, solo eliminaron un mensaje. Ya, no alcancé ni a leerlos. Dice Roberto Guerra, profe, hay que tener cuidado con las versiones viejas. El otro día WhatsApp me obligó a actualizar. ¿En serio? Ah, pero yo estoy con la última versión de WhatsApp porque está con jailbreak el teléfono, entonces Watusi funciona a la perfección. Juana Gruel, profe, ¿qué pasa con Sercube? ¿No tuvieron más actualizaciones? Que yo sepa. Denzel se despide también, un abrazo psicológico también para ti. Omar Solano, gracias, profe, por compartir estos live con nosotros. De nada, es un desahogo, siempre lo he dicho, esta posibilidad de poder hablar, contarles lo que siento, lo que me pasa, poder hablar con ustedes. Es como que una tienda de aplicaciones para terceros. Bueno, hay varias que son de pago. Hay canales de Telegram por montón de IPAs que comparten de forma gratuita, pero hay que recordar que hay que instalarlas con Alstor y semanalmente lo tengo que actualizar. Ay, pero qué flojera dirán algunos, pero qué pereza. Pero si lo quieres gratis, así es. Y si no lo quieres así sin computador, hay que pagar. Es así de simple. Tiago Romero, profe, estoy en 17.1. ¿Habrá posibilidad? Oh, es punto uno. No. Sí, sí. Sin duda hay posibilidades. Pero al estar tan arriba, te vas a demorar muchísimo en recibir, muchísimo. Por lo menos un año ahí. Mínimo, 1 o 2 años, no creo. Espero equivocarme. Dice, Will me dice, obrigado por los esclarecimientos a este portugués. Gracias por el trabajo, profe. De nada, gracias a ti. Los silencié solo un minuto de dale, Fernando. Virus de Android. Nada, dale, Fernando, no hay problema. Profe, ¿cómo quito los virus de mi Huawei? Benjamín, depende. Hay virus que son del calendario, ¿no? Los clásicos, pero si es así, colocar en YouTube, eliminar virus Android y colocar cuál es el virus. Virus en el calendario, virus de anuncio. Hay algunos que te dicen que hay que ejecutar un limpiador, que hay que limpiar la RAM, que hay que liberar almacenamiento, liberar espacio. Por lo general, esas son aplicaciones que instalaste y es un adware, ¿cierto? Se lleva todos esos anuncios. Pero la idea es describirlo. Virus, quitar virus Android, anuncios, liberar espacio, eso hay que escribir liberar RAM, que no sé, virus en calendario, enter, y YouTube. Vas a tener tutoriales ahí. Chao Alfonso, que estés bien. Profe, me recomiendo usar Gbox de iOS. Es una alternativa. Va a depender de ti si te acostumbras y luego quieres continuar con ella o no. Sart, saludos también para ti. Gabriel, el próximo año supuestamente Apple libera la instalación de aplicaciones de terceros. ¿Eso vendría a ser igual que Trollstore? No, 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 no. Sería como lo que tenemos hoy día con SiteDotby, pero de una manera más sencilla, me imagino. Me dice Fernando, se agradecen los live y los videos, así es más entendible que no haya videos de repente, por estar con las familias más importantes, así es. Dale, Alfonso, que te vaya bien. Saludos a la familia. Profe, tengo una pregunta, me dice César, del iPhone 2020. Con iOS 17 se le puede hacer jailbreak. No, no, lo único que tiene jailbreak hoy día en iOS 17 son los iPad que tienen un procesador A11 o inferior. Ahí los estudiantes que estaban en mi curso recién son estos, miren, que me regalaron esto para el día del profesor. Ahí están ellos. Esos son mis niños. Hmm. Ay, no se alcanza. Acá hay otra foto con ellos. Les quiero mucho. Me llenaron de cariño, de obsequios. El día del profesor acá en Chile fue, ¿cuándo? En octubre 16. Así que muchas gracias. Muy agradecido de ellos. Dale, Benja. Nos vemos el lunes si Dios quiere, así es. Mir me dice, hola, profe, vengo.
viéndole que tenía el XR. Gracias por seguir acá. Alejandro Barrera, saludos, profe, familia y oficina, me tienen lejos de esto, Dios los bendiga. También a ti, también a ti. Eh, no, pues estaba mostrando los de... Ah, pues bicho, no me molesté. Ya. Me dice Gabriel 17.0. Estoy en 17.0 iPhone 13. Tocaría esperar jailbreak, pero con cómo pongo en mi saca, claro. Es algo, no es jailbreak, pero son tweaks que uno ve en el jailbreak, pero no es lo mismo. Profe, que le vaya bien, siempre. A ti también, Gabriel. Adiós, profe, que Dios le bendiga también a ti, banana. Chao, profe, gracias por ayudarnos. De nada, Edinson Álvarez, para eso estamos. Parruco, ¿cómo estáis? Pasen buenas noches, profe. Voy a ver película, dale Saurio, también quiero ir a ver Misión Imposible. Mira, hay un botoncito ahí para dejar corazones. Déjale, dejen su like. Vayan a ganarse, por favor, el tweet. Gánate tú, Jade. O souvenir estos tweets que para el centro de control y para la pantalla de bloqueo, los enlaces están en la descripción. Tienes que dar like, retweet y seguir al creador. Y comenta ahí, vengo del directo para elegirte a ti entre los ganadores. Penja también a ti, que Dios te bendiga grandemente, Benjita. Ángel Romero, gracias por el tiempo que se toma para informarnos del Yelves y responder nuestras dudas. Para eso estamos. Ya había, ¿hace cuánto que no hacía un live? A ver, déjame venir acá al canal a ver los directos. El último directo que se hizo acá en el canal fue el 23 de septiembre. No, mentira. 23 de septiembre. Y estamos a 23 de octubre, pasó un mes. ¡Wow! Un mes sin hacer directo. ¿Ven? Hacía falta estar por acá. Así que, chao, profe. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Se están despidiendo acá mis estudiantes. Yo también me voy a empezar a despedir. También tengo cosas que hacer. Profe, le paso mi cuenta de Netflix y HBO. No es necesario, no se preocupe. Profe, yo estuve en los últimos dos directos. Gracias, Denzel. Me dice Revoke, profe, saludo, estoy en 16.6 beta 1 con KFD y me enteré que Linus Hens se fue con Napoli. Muchos dicen que el Jelbeck murió, me recomienda actualizar. No, anda a ver el video de esta semana, no te recomiendo actualizar. No lo hagas. Y ya vi tu mensaje, no lo envíes otra vez, si no Fernando te va a silenciar. Me dice Parruco, yo agarré el iPhone 11 Pro Max, pero me hace falta el jailbreak. Sin duda, el jailbreak le da vida al teléfono. Está muerto, en realidad es aburrido. Las aplicaciones con Tweak nunca van a reemplazar al jailbreak y mi saca o algo por el estilo tampoco. Me dice Johnny Starling Martínez González desde RD, República Dominicana. He seguido su trabajo durante años y siempre he apoyado con likes y comentarios. Bendiciones y gracias por todo. Qué lindo es leer este tipo de mensajes. Son combustibles, ¿cierto? Para poder continuar. Gracias, gracias en verdad también para ti. Saludos hasta RD. Espero algún día conocer esa linda tierra, sobre todo Punta Cana, esos lugares paradisíacos. Me dice Alex Romero, saludos, profe, gracias por todo, gracias a ti, Alex, con las dos manos en el corazón. Lo mismo Ángel Romero, gracias por el tiempo que se toma por informarnos. Qué lindo leer los agradecimientos. El gesto de dar las gracias se aprecia mucho, mucho, mucho. Gracias, muchachos. Eh, Varias veces les vengo diciendo ya me voy a despedir, pero siguen llegando estos comentarios de harta buena onda, de harto amor. Déjenme ver que esté todo bien con la descripción de este video. Así es, pues, los espero. Estamos llegando ya a los 110.000 suscriptores. Estamos llegando a a las 19 millones de reproducciones también ahí en el canal. Gracias a todos por todo ese cariño. Voy por ese 7. Dale, bicho, 6-8, nada que ver, pues estoy aburrido de ponerte 6. Eh, Will ahí está mandando un corazón. Ya pues, chicos, ahora sí, me despido. Oh, quiero ir a comer algo, me suena imposible. Luego leer un poco la Biblia, prepararnos para mañana estar en la iglesia. Así que nos vamos despidiendo. Se te quiere, profe. Te has ganado a todos los seguidores. Gracias por la constancia, el compromiso, por mantenernos informados, Fernando, cuando tú quieras, ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Chao, oveja. Bye, bye. Ya pues, nos vamos yendo. Hashtag en vivo con el profe si es. Ahí si lo colocan en Twitter con una captura de cualquier momento. No me funen, por favor, que sea bonita la captura. Sí, profe, lo sigo hace mucho, me dice Gabriel. Veo sus videos de jailbreak en un iPhone 6S, cuando no sabía cómo hacerlo. Gracias por todo. Adiós, me dice Roberto Guerra. Gracias a todos por estar acá. Ya pues, nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Anda a ganarte el tweet, por favor, que no se lo gane otra persona. Que te lo ganes tú. Sí, pero no tengo jailbreak, gánatelo igual, lo puedes canjear igual. De acuerdo, lo único que hay que tener es una cuenta en Havoc, en esa repo que como crearse una cuenta en cualquier página o plataforma y canjeas con el código que te doy y es tuyo. Cuando tengas Jailbreak lo disfrutas. Entonces, si no es que no tengo Jailbreak, no lo, vayan a participar, gánatelo tú.
Tiago Romero, profe, gracias por todo, lo sigo desde hace bastante. Eh, bueno, Tiago, se agradece muchísimo. A veces uno ve números, comentarios y se olvida que, o mejor dicho, ustedes me recuerdan de linda manera que hay una persona detrás con comentarios como estos y se agradece muchísimo. Ya pues, nos despedimos. No sé cuántas veces me he despedido. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otros videos. Chao, chao.